Buenos días a todos. Vamos a ir tomando asiento. Qué placer de verdad estar aquí compartiendo con tantos amigos de estas luchas y otros nuevos con los que nos hemos unido el día de hoy, porque hoy conocimos a muchos de los que están aquí, sobre todo argentinos. Muchísimas gracias por esta invitación a Jorge Martín Frías, que todos los años de verdad hace este enorme esfuerzo. Gracias al señor Santiago Abascal por haber llevado adelante esta iniciativa. Soy periodista venezolana, pero no soy de ese grupo de periodistas propagandísticos, del que tanto han hablado hoy el presidente Milei y también el señor Abascal. Soy de esos periodistas, junto con uno de mis contertulias aquí hoy, que es Orlando Avendaño. Somos perseguidos y censurados en nuestro país y exiliados, él en Colombia, yo en Panamá, precisamente por defender la verdad y por no hacerle propaganda a ningún tirano. Así que celebramos todos aquí el que Argentina esté en el rumbo de la libertad y que a través del Foro Madrid llevemos adelante este grupo de los buenos somos más, y vamos a alcanzar definitivamente la libertad para nuestros pueblos. Gracias Edmalí, gracias también a Eduardo, gracias a Germán Terch, a tantos y tantos que año tras año nos juntamos para ver los avances en esta lucha que llevamos ya en Venezuela ya más de 25 años. Pero voy a mostrarles de una vez, voy a presentarles ya quiénes son los panelistas de esta mesa que se ha titulado Venezuela en Libertad, porque para allá vamos. Porque sin duda alguna, este 28 de julio los venezolanos decidimos que queremos la libertad. Voy a comenzar con el más joven, Orlando Avendaño. Él es periodista, además tiene estudios en Historia de Venezuela, él es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, escribe para varios portales y es un perseguido de todos los días. Si ustedes se meten hoy en cualquier red social y buscan Nicolás Maduro, buscan Diosdado Cabello o el fiscal Tarek William Saab, verán que lo están acusando perennemente, que le han abierto investigaciones, que incluso le dicen, sabemos dónde estás y vamos por ti. Como diciéndole, sabemos que no estás en Venezuela, sabemos dónde estás y te vamos a secuestrar. El segundo de nuestros ponentes es Vladimir Petit Medina. Vladimir Petit es egresado también de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, estudios de políticas públicas en la Universidad de Harvard y también de Economía y Finanzas de IESA. Ha escrito un libro muy importante, se llama Hugo Chávez y la perversión del ejército. Creo que es de lectura imprescindible para que entiendan cómo se utilizó a una institución que servía de defensa nacional como un arma política y de control social. Se me olvidó decir que también Orlando Avendaño ha escrito dos libros, uno, Sumisión, Días de Sumisión, cómo Venezuela perdió la batalla contra Fidel Castro, y el segundo, Versalles, que nos habla de los acontecimientos del 2019, cuando se juramentó Juan Guaidó, que tuvimos los venezolanos una esperanza, pero esa esperanza se diluyó. Nuestro tercer invitado es Alejandro Peña Esclusa. Alejandro Peña Esclusa estuvo en la cárcel, en el Helicoide, un año, solo por decir lo que era el Foro de Sao Paulo. Yo debo confesar que la primera vez que lo entrevisté en el año 98 y me habló del Foro de Sao Paulo, no tenía idea de lo que me estaba hablando. No conozco una persona que sepa más de esa organización criminal que él. Tiene 27 años estudiándolos, siguiéndolos. Y eso le costó un año de cárcel,
pero después le costó 10 años de silencio. Se le dio libertad en su casa, pero no podía hablar, no podía escribir, no podía tener redes sociales, no podía decir nada. Los tres tienen cosas en común. Los tres son venezolanos, los tres son exiliados políticos, los tres son perseguidos y los tres, y quien les habla, también somos colombianos. Porque nos quitaron la identidad, nos quitaron el pasaporte, nos lanzaron como parias, huimos, cada uno huyó por su parte, y los gobiernos democráticos de Colombia nos acogió, nos protegió y nos dio una identidad, porque si no seríamos parias. Pero además tienen cosas en común, creen en la propiedad privada, creen en la libertad individual, creen en el respeto del otro, creen en la democracia representativa, y yo creo que no pudieron haber escogido hoy el Foro Madrid y la Fundación Disenso un mejor panel para hablar de Venezuela. ¿Cómo está hoy Venezuela? Y a pesar de que tenemos un presidente electo con más de 7 millones de votos, la represión, que es lo único que le queda a la tiranía, sigue avanzando. Así que vamos a dar inicio con Orlando Avendaño. Gracias, Nito. Gracias por la excesiva generosidad, al menos en mi caso. Gracias al Foro Madrid, por supuesto, a Jorge, Eduardo, a Santiago, por esta iniciativa y un poco un balance de dónde estamos hoy, luego de más de un mes del mayor fraude que ha visto ese hemisferio. Un pequeño ejemplo que ilustra muy bien lo que ha sido este mes. Laurianis es una chica de 16 años. Se acaba de graduar de bachiller del colegio, poco antes del 28 de julio. No pudo votar porque es menor de edad. No obstante, luego del fraude, expresó su frustración en un grupo de WhatsApp y una vecina chavista la delató. A las horas, grupos del SEBIN, agentes del régimen, fueron a buscarla a su casa. La arrastraron, se la llevaron. Nuevamente, 16 años. Laurianis, por los nervios, sufrió de daño cerebral. Casi muere. Y estando en la clínica, estando hospitalizada, fue imputada de los delitos de instigación al odio. Evidentemente no pudo defenderse. Laurianis es un ejemplo, es una muestra. Es una que representa a miles. Son más de 1.800 personas, según estimaciones del Foro Penal, las que han sido secuestradas en el último mes. Maduro se ufana de que tiene más de 2.000 terroristas detenidos. Laurianis también es una muestra porque es una niña de los más de 150 que ha secuestrado el régimen. Porque este régimen no solamente mata disidentes, secuestra líderes políticos y dirigentes, sino que secuestra niños y tortura niños. ¿Y por qué lo hace? Y esto es muy importante que lo entendamos todos, y yo creo que en Venezuela en gran medida se ha entendido. María Corina Machado lo ha entendido desde siempre, y precisamente por esa noción, por entender muy bien a qué se está enfrentando, es que pudo diseñar una estructura de defensa del voto como nunca se había visto en este hemisferio y que marcó un precedente para las futuras generaciones en cuanto a la defensa del voto. Pero ¿cuál es el diagnóstico y sobre el que debemos partir para poder establecer cualquier estrategia que se haga frente al régimen? Y con esto termino. El régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura normal, no es un régimen autoritario normal. No funciona con las presiones y con los estímulos a los que normalmente funcionan o ceden los regímenes autoritarios. Es un cártel, es un grupo del crimen organizado y se comporta como el crimen organizado. Si no entendemos eso, que ya lo entendimos los venezolanos, pero si no lo entiende la comunidad internacional, desafortunadamente el caso de Venezuela se va a eternizar y va a seguir siendo un foco de desestabilización regional,
Por eso, termino, la causa venezolana no es solo nuestra. La causa venezolana es una causa regional porque las implicaciones son regionales. Muchísimas gracias, Orlando. Seguidamente vamos a darle la palabra a Vladimir Petit Medina para que dé sus opiniones, no solamente de lo que está pasando en este momento, sino también, digamos, que nos hable de, que es una pregunta recurrente, ¿tiene que haber una fractura de los cuerpos de seguridad y del ejército para que definitivamente en Venezuela se instaure la libertad y la democracia? Adelante, Vladimir. Buenas. El chavismo está siendo siempre mal aproximado. Yo vine hoy a tratar de convencerlos a ustedes de que hay que desmitificar una sociedad mercantil y criminal que maneja Venezuela hoy en día. ¿Por qué es una sociedad? Porque tiene dos socios diferenciados. Un socio político que quedó desnudo el 28 de julio, que aportaba mayoría, olor de pueblo y respaldo popular, y que a la vista de los resultados electorales quedó demostrado que ese socio ya no aporta lo mismo. Y el otro socio, que es el socio militar, que está hoy en día deliberando y que está compuesto de una forma muy especial, como ya lo voy a demostrar. Ambos socios se hacen concesiones mutuas. Por ejemplo, el más alto oficial de la República, según la normativa vigente, es Maduro, quien nunca pasó por una academia militar. Además, se le asignó mando operativo al grado de comandante en jefe que siempre existió en la República de Venezuela, que es el presidente de la República. A cambio, Maduro y su compañía, es decir, el socio político, le garantizó a la Fuerza Armada Bolivariana algo rarísimo e inédito en la historia política contemporánea. Durante el tiempo en que funcionó la constituyente de Diosdado, calladamente, sancionaron una ley de un rango que no existe en la Constitución venezolana, que se llama una ley constitucional. Es decir, que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiene rango constitucional y para poderla modificar tendríamos que estar en sede constituyente. Es decir, que tendría que tratarse de una constituyente para poder reformar la estructura de la Fuerza Armada Nacional actual. A cambio de eso, el ministro de la Defensa, que tiene 11 años en el gobierno, aceptó convertirse en administrador porque a cambio de eso Maduro se convirtió en el jefe operativo de la Fuerza Armada Nacional. Ese sistema que funciona con check and balances, que funciona con equilibrio y que funciona de una manera de entendimiento general, se quebró. Y se quebró porque el socio político ya no aporta y el socio militar tiene que tomar ahora una deliberación y tiene tres dilemas. Seguir cargando con el socio político que ya no aporta, y eso tendría que serlo de una forma desalojándolo del poder, o dos, o carga con él y concita para él también todos los efectos de cargar con él, o tres, decide deshojar la margarita y salir de él y transitar la senda de una negociación que dé lugar a una transición política definitiva. En eso está la deliberación. Pero ahora, quizás muchos conocen al socio político, pero yo les voy a hablar un poco del socio militar. Fíjense, un ejército serio, el ejército de los Estados Unidos, tiene 1.700.000 efectivos, con una capacidad de congregar una reserva en poco tiempo de un número igual. Tiene adiestramiento y guerra permanente en el mundo y tiene 900 generales. Un ejército serio, el israelí, tiene 170.000 efectivos, una capacidad de congregar 550.000 reservistas de la diáspora, de todo el mundo,
en tiempo récord, vive en adiestramiento y en alerta permanente, tiene 90 generales. Un ejército serio, el español, tiene 170 y pico mil, 168.000 efectivos. Una capacidad de adiestramiento intensa, porque además ha trabajado y ha colaborado en varias ofensivas militares en el mundo. Vive en constante cuidado de su apresto militar y tiene 280 generales. El ejército venezolano tiene al menos, pareciera, 170.000 efectivos, porque es una cifra un poco confidencial y hay que sacarla por vía invertida usando o infiriendo a partir del presupuesto del Ministerio de la Defensa, y tiene 2.000 generales. 2.000 generales. La talla promedio de la oficialidad americana es M o L, entre M y L. La talla promedio del uniforme de la oficialidad israelí es M. La talla promedio de la oficialidad española es M. La talla promedio de la oficialidad venezolana es 2XL. El apresto militar español está en 80% de operatividad. El de los americanos es 91%. El apresto militar del ejército israelí es el más cercano al 100%. El apresto militar venezolano está en condiciones paupérrimas, no llega al 30% de operatividad. Dentro de todos los componentes nuestros, la Fuerza Aérea está en condiciones calamitosas, sobre todo porque una gran cantidad, los F-16 están inoperativos porque los Estados Unidos no les vende repuestos, y evidentemente. Entonces tienen los aviones Sukhoi, y los aviones Sukhoi tienen un grave problema de mantenimiento en Venezuela, pero además de pilotaje. ¿Por qué? Porque los pilotos venezolanos tienen una talla y una condición que no caben específicamente en las dimensiones del Sukhoi, por lo visto de la talla, etc. La Marina venezolana tenía 3 fragatas misilísticas importantes, una de ellas solamente está en condiciones de mantenimiento mayor óptimo y está sometida a labores de guardia costera, porque los demás lanchones de guardia costera están en dique seco. El ejército tiene problemas de blindaje severos. Cuando la última movilización que Chávez tuvo conflicto en la frontera con Colombia, se movilizó una gran cantidad de tanques AMX-30. Allí pudimos percibir que pasaban aceite y estaban en condiciones muy lamentables, tanto el transporte militar como los blindados. El único componente en Venezuela que tiene un apresto militar al día y en condiciones impecable es la Guardia Nacional Bolivariana, la malquerida por Chávez y que terminó siendo la privilegiada. ¿Por qué? Para poder controlar el orden público y poder hacer la represión popular. La pregunta es, ¿un ejército así es profesional en estas condiciones, una fuerza armada así? La respuesta es evidente, no, es pretoriana. Pero además pretoriana con un componente político. A ellos se les ha formado en cinco módulos o materias de pensamiento chavista en la Academia Militar, pero esas personas, esos políticos uniformados, piensan como una logia, como una iglesia, y mucho más cuando tienen las prerrogativas económicas que le da la ley. La ley incluso permite que haya zonas económicas militares. Por ejemplo, el oro en Venezuela es propiedad y está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego, ¿pueden pensar ellos profesionalmente? La respuesta es no. Ellos piensan en términos de costo de oportunidad, piensan en términos de comercio,
piensan en términos de Pablo Escobar. La pregunta es, ¿Pablo Escobar al final fue vencido por el ejército colombiano? No. Pablo Escobar fue vencido por el bloque de búsqueda, por la presión incesante, por el no dejarlo respirar, por el hacerle ver que el mundo además estaba atrás de él, y así al final cometió error. Luego, cuando ustedes tienen que el socio militar hace aguas y tiene que deliberar y que tiene que tomar una decisión, pero ustedes tienen que el socio político no tiene recuperación, porque Maduro, para que lo sepa el mundo, no tiene manera de recuperarse por 3 factores. Primero, quedó desnudo ante el mundo en la calidad de fraude que cometió. Segundo, desde que el mundo es mundo, las comunidades, las sociedades piden lo mismo y exigen lo mismo y esperan lo mismo del ejercicio de liderazgo. 1, una dirección clara hacia dónde ir. 2, protección, cobijo ante los enemigos comunes. 3, orden, que las conductas se ajusten siquiera al bien común. Y cada fin de ciclo, que alguien represente lo contrario a lo existente. Hoy en día Maduro no representa ninguna de esas expectativas, precisamente porque además él es el status quo a vencer. Y oh sorpresa, ¿quién las representa? Las 4 expectativas las representan crecientemente María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Luego, cuando algo está así, en términos de liderazgo, no tiene salvación. Finalizo diciéndoles algo. Cuando hicimos un esquema, un estudio a nivel de maestría y de doctorado, tratando de ver si era viable el gobierno de Maduro en un nuevo periodo, nos quedó claro que era inviable, entre otras razones, por lo siguiente: al hacer en una matriz BCG, ligar 2 parámetros, uno el de influencia y otro el de poder de cohesión, en el cuadrante de alta influencia y alto poder de cohesión solamente participan María Corina, Edmundo y la Fuerza Armada Nacional. Es decir, el socio político fue desalojado de ese cuadrante. En Venezuela dicen un dicho muy popular, que mono no carga monito, y si lo cargas nada más por un ratico. Así que el socio militar está hoy deliberando si sigue cargando con el socio político o lo entrega. Mientras tanto, el mundo está hoy reaccionando de una forma diferente, entre otras por gente como ustedes, como la gente del Foro Madrid. Entre otras cosas porque el mundo ha visto que por el camino que se hacían las cosas antes espasmódicamente frente al chavismo, no hay solución. Nosotros estamos absolutamente optimistas. Créanme, que les habla tiene 6 años, 5 meses, 17 días y 9 horas que tuvo que salir huyendo de su casa por haber escrito un libro. Y cada noche, yo estoy seguro que muy pronto voy a poder volver a mi casa en Venezuela, en Caracas, y entre otras cosas estoy seguro porque ahora todo es diferente. Y principalmente es diferente porque en el terreno de batalla hay gente que ni se dobla ni se entrega. Y esa gente puso en evidencia la verdad del país. El país más de derecha del mundo no es ninguno de los que ustedes se imaginan. El país más de derecha del mundo hoy en día es Venezuela, según las encuestas. Y el país donde mayor resiedumbre de liderazgo hay, se suma al enorme liderazgo que ha demostrado Santiago Abascal en España, Javier Milei en Argentina y otros grandes presidentes, amigos y grandes candidatos y grandes jefes de partido en el mundo. Y esa persona que congrega 82% de apoyo hoy en día se llama María Corina Machado y está dispuesta a dar la vida para terminar este fin del ciclo chavista.
Yo les doy las gracias en nombre de todos, pero les pido fundamentalmente que entendamos que la lucha ahora es diferente y que gracias a Dios ahora la batalla que se libra en cada calle y en cada ciudad venezolana es diametralmente distinta. Y al ver aquella bandera allá, se me enterneció el alma y quisiera terminar diciéndole: ¡viva Venezuela, carajo! Gracias, Vladimir. Ahora va a cerrar esta primera etapa Alejandro Peña Esclusa, quien no solamente, como les contaba, ha sufrido cárcel, sino que ha ocupado su tiempo en escribir, yo creo que son 5 libros ya, ¿no, Alejandro? Sobre el Foro de Sao Paulo, 5. Por eso les decía, no conozco a nadie que conozca más en profundidad al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla e incluso a la Internacional Progresista. Así que Alejandro además nos va a contar algo muy importante, porque hay un libro, permíteme, que se llama Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, que yo les invito además a que lo adquieran, está en Amazon, es facilísimo de leer. Aquí en este libro él nos cuenta cómo Venezuela no solamente exportó lo peor, droga, narcotráfico, sino también el fraude a toda la región. Pero él tiene hoy en día una visión importante que estoy segura que ustedes van a compartir también. Adelante, Alejandro. Bueno, mira, antes de comenzar, Nitu, yo quería, así como Vladimir dijo que vio la bandera y se le enterneció el alma, ¿verdad? El alma. ¿Está funcionando el micrófono? Y ya a mí se me enterneció también cuando estábamos nosotros 4 sentados allá en la segunda fila y veíamos al presidente Milei, a Santiago Abascal, hablando de la lucha nuestra de los venezolanos. Y se me aguaron los ojos como se me están aguando ahorita en este momento. Me sentí feliz de que nos estuvieran apoyando de esa manera, que el Foro Madrid tenga como elemento fundamental hoy arropar, esa es la palabra, a los venezolanos, porque primero el pueblo venezolano se lo merece. Hay que ver cómo ha peleado ese pueblo, carajo. Y segundo, porque lo necesitamos a ustedes. Y de eso quiero hablar yo, porque Vladimir, que yo no sabía lo que le iba a decir, me ha dado pie en 2 cosas muy importantes, muy importantes. Una de ellas es que él está convencido de que viene el quiebre militar, o sea, el quiebre de los socios políticos y militares. Yo también estoy convencido, Vladimir. La pregunta es cómo aceleramos ese proceso desde afuera. Y de eso quisiera hablarles yo. Pero comienzo por decirles que este último fraude del 28 de julio es el último de muchos otros fraudes. En mi libro, en los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, yo explico que la única elección que ganó Chávez limpiamente fue la primera, la de 1998. Después continuamente fue pervirtiendo el sistema electoral venezolano. Y quiero hablarles porque esto afecta a toda la región, muy específicamente del robo de las elecciones en Venezuela del año 2004, donde se llevó a cabo un referéndum revocatorio, que se le preguntaba al pueblo si querían que Chávez continuara o no. Chávez perdió esa elección y se robó 2 millones de votos para cambiar la realidad. O sea que este fraude de ahora es apenas uno más que fue descubierto. Y en esa oportunidad, queridos amigos, la empresa que participó en ese robo se llama Smartmatic,
conocida mundialmente. Fue creada por unos jóvenes ingenieros que estudiaron en mi universidad, la Universidad Simón Bolívar. Le dieron un primer aporte, el régimen venezolano, de $200,000 para que crearan la empresa. Luego le dieron un contrato por alrededor de $90 millones para gerenciar el referéndum revocatorio de 2004, y después de eso se dispararon. Hoy en día Smartmatic funciona en los 5 continentes. Y fíjense ustedes, en un momento dado, el presidente de la junta directiva de Smartmatic fue, algunos de ustedes lo conocerán o habrán oído de él, una persona muy importante en Inglaterra, Lord Malloch Brown, mano derecha de George Soros. Lord Malloch Brown, presidente de Smartmatic. Y hace apenas un mes, el 5 de agosto, fue acusado en los tribunales estadounidenses el actual presidente de Smartmatic por haber sobornado a las autoridades de Filipinas para que contrataran a esa empresa de software electoral. Y uno dirá, bueno, pero eso es un fenómeno en Venezuela. No, porque Smartmatic compró una de las empresas de software electoral más importantes de los Estados Unidos, que se llama Sequoia Voting System. Repito, Sequoia Voting System. Y esta empresa fue a su vez absorbida por otra que ustedes recordarán, Dominion Voting System, que sonó mucho, muy sonada, cuando el caso de las elecciones de 2020, en el caso de las elecciones de Donald Trump, que supuestamente las perdió. O sea, desde Venezuela se creó con dinero del chavismo un modelo de fraude con máquinas electrónicas y sistemas de totalización que se expandió por el mundo entero. Por cierto, estas últimas elecciones en Venezuela no las hizo Smartmatic, sino una empresa de software electoral argentina, para que sepan los amigos argentinos. Muy bien, ¿en qué consiste este esquema? Consiste, ellos los socialistas que hablan tanto de que representan al pueblo y la soberanía popular, consiste en arrancarle el poder al pueblo y entregárselo a unas máquinas de votación. Ya no vota la gente, o sea, sí, la gente vota, pero los que deciden son las máquinas. Y aquí hay dos aspectos: la máquina de votación en sí, caso venezolano, o el caso boliviano. No hay máquinas de votación, pero sí de totalización. El fraude de Evo Morales del año 2019 se hizo con el sistema electrónico de totalización, basado totalmente en el sistema venezolano. El fraude de Gustavo Petro, que ganó con fraude en Colombia, también estuvo basado en el modelo venezolano y principalmente en el financiamiento ilegal. En el caso de Colombia está terminantemente prohibido y penado, no por las leyes, sino por la Constitución, superar los topes de financiamiento electoral de la campaña. Bueno, Petro lo superó y la Constitución dice que por eso debe ser destituido. ¿Y con qué dinero lo superó? Con dinero del narcotráfico. ¿Y quién lo dice? ¿La oposición? ¡No! No, lo dice el socio de Petro, Armando Benedetti, lo dice el hijo de Petro, Nicolás Petro. Todo esto salió a la luz. Este es un modelo exportable que le quita el poder al pueblo y se lo entrega a la mafia. Ahora, ¿cuál es el gran aporte de María Corina Machado y su equipo? ¿Cuál es el gran aporte? Que hizo justamente lo contrario. Ella, que es experta electoral, le quitó el poder a las máquinas y se lo devolvió al pueblo. Eso fue lo que hizo ella. ¿Cómo? Movilizando 1 millón de ciudadanos. 1 millón. Hay que ver la cara de eso en un país destruido como Venezuela. ¿Para qué? Para que la gente no solo fuera a votar, no. Fuera a votar, se quedaran en los centros de votación con sus familiares,
que además la gente le llevara comida a los testigos y que no se fueran de ahí hasta que no se contara el último voto. Y con la colaboración, este dato es importante, Vladimir, para el tema militar, con la colaboración de los militares de baja graduación y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, esa colaboración permitió que las actas, una vez revisadas y comparadas con cada voto, con ese millón de ciudadanos, fueran a los centros de transmisión y totalización del equipo de la oposición, ¿sí? Ahora bien, dime. Para que vean, Orlando trajo un acta. Estas son las actas. Ganamos con el 67% de los votos. Así es. Después se las mostramos para que vean lo que es Si un me acta. permite rapidito, Nicolás Maduro, 53 votos. Edmundo González Urrutia, 378 votos. En este centro electoral. Bueno, pero aquí hay un dato interesante porque nuestro adversario, que es el chavismo, utilizó la más avanzada tecnología, ese es el corazón del fraude, tecnología de última generación para robar. Y el equipo de María Corina utilizó alta tecnología para escanear las actas, transmitirlas y montarlo en una página robusta, o sea, que no se puede hackear. De esto yo podía quedarme hablando mucho tiempo porque es muy emocionante, realmente emocionante. Y a partir de ese momento yo dije, mira, María Corina Machado, hay que quitarse el sombrero y es una tremenda líder. Ahí se ganó el liderazgo. Ojo, este modelo, así como el de Chávez es portable, este modelo también es portable, damas y caballeros. Ahora bien, el problema que tenemos ahora es para cobrar, como dicen en Venezuela. ¿Cómo hacemos que el resultado electoral sea acatado? Ajá. Tenemos un equipo contrario, la mafia, porque Lula da Silva es el creador del Foro de Sao Paulo junto con Fidel Castro, eso no se nos puede olvidar. Él creó el Foro de Sao Paulo y se llama Sao Paulo porque Lula lo gestionó en la ciudad de Sao Paulo. Muy bien, muy bien. Lula ladrón. Bueno, bienvenidos amigos brasileños, porque ustedes pueden hacer mucho, ya les voy a decir por qué. Muy bien, entonces la mafia del Foro de Sao Paulo, Petro, López Obrador y Lula están buscando la manera, con el apoyo de Borrell, el español Borrell, en la Unión Europea, están dorando la píldora para que no se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Ellos son los que están saboteando esto. ¿Y cuál es la misión de todos nosotros? Fíjense la comparación. Lo que hizo María Corina Machado, de arrancarle el poder a las máquinas y devolvérsela al pueblo, es lo que nosotros, Foro Madrid, Fundación Disenso, Sectores Democráticos, La Libertad Avanza, Centro Democrático en Colombia, los brasileños que están aquí, toda la fuerza democrática, tienen que quitarle el poder a la mafia y devolvérsela al pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Y el caso venezolano puede ayudar mucho a que eso pase, porque Lula se la da de vivo, diciendo, no, yo pienso que una segunda elección puede funcionar. Ah, pero cada vez que él hace eso, se desenmascara. Y Petro y López Obrador se están desenmascarando. O sea, al defender a Maduro, ellos están creando una condición crítica para ellos. Nosotros tenemos que acelerar ese proceso dentro de cada una de nuestras naciones, desconocerlos a ellos y avanzar con dos peticiones que quisiéramos hacerlo. Uno,
la que ya dije y la que ya el Foro Madrid ha presentado, reconocer a Edmundo González como presidente electo. Dos, que la Corte Penal Internacional dicte orden de captura contra Nicolás Maduro y sus aliados. Porque esas dos condiciones lograrían lo que Vladimir explicó en su exposición: el quiebre del socio militar y el socio político, y ahí se produciría el cambio de gobierno en Venezuela. Termino diciendo esto. En la mañana de hoy hemos hablado de la importancia de que Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, se ha convertido en un faro de libertad para la región y para el continente. Pero yo quisiera, digamos, pedirles que imaginen cómo sería una alianza entre la Argentina de Milei y la Venezuela de Edmundo González y María Corina Machado. Eso sería un apoyo mutuo que tendría un efecto importantísimo en toda la región y un efecto dominó en contra de la dictadura de Nicaragua, Cuba y también el que mete hoy en día a Bolivia como dictadura castrocomunista. O sea, nosotros podríamos lograr la liberación del castrocomunismo, del socialismo empobrecedor en toda Iberoamérica, si nosotros lográsemos hacer esa sinergia entre Argentina y Venezuela, como pasó hace 200 años. Argentina y Venezuela jugaron un rol fundamental y lo pueden volver a hacer. Entonces, yo les diría que cada uno de los aquí presentes, como representantes de ONG, como líderes políticos, podemos hacer mucho, bypassear a los falsos líderes como Lula y Petro y López Obrador y garantizar que el mundo reconozca a González Urrutia como presidente electo y que el fiscal de la Corte Penal Internacional por fin se decida a dictar orden de captura contra estos criminales venezolanos. Porque esos dos elementos acaban con el deshojar la margarita. A partir de eso ya se tomaría una decisión. Entonces nosotros, los aquí presentes, tenemos mucho por hacer. Bueno, termino aquí, Nito, para no alargarme y muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Bueno, en estos 10 minutos yo quiero a cualquiera de los tres, o si los tres quieren responder, porque es que es una pregunta que me hicieron unos venezolanos cuando estábamos allá afuera. Y se me acercaron y me dijeron, yo vine a buscar esperanza. Y yo le dije, yo te voy a dar más que esperanza, yo te voy a dar certezas, porque ganamos. Pero yo sí quisiera, por supuesto, la conversación fue más larga, pero yo quisiera que cualquiera de los tres o los tres le explicaran a esos venezolanos por qué ahora es diferente a otras veces que también ganamos, pero que nos los arrebataron, que también estuvimos en las calles, pero nos lincharon, nos mataron, nos asesinaron, nos encarcelaron. ¿Por qué ahora es distinto si la represión es más brutal que antes? Si me permiten. Bueno, hay yo voy a hablar como catedrático, ¿no? Hay una consecuencia de tanto represión y tal, que llega un momento en que el ser humano se inmuniza frente al peligro y digamos, a la amenaza. Y eso está pasando en Venezuela. A todo el que quiera optimismo, esperanza y sea venezolano, piense en estos términos. Fíjense, si en los estudios serios nos queda claro de que, 1, Maduro no es recuperable. 2, por primera vez el tiempo obra en contra de él. ¿Por qué? Por una razón elemental. Desde el punto de vista técnico, hace mucho rato pasó el punto del óptimo de Pareto y a partir de ahora, supongamos que es una curva J, está en la pendiente más negativa.
Eso se traduce en que el camino que ellos escogieron de jugarse el todo por el todo los hace todavía hundirse más en la pendiente negativa de opinión pública. 3, es un momento estelar en materia internacional. ¿Por qué? Porque los grandes aliados del chavismo, que son todos los grupos irregulares del mundo, los peores, los malos, los malvados, tienen ahorita algún tipo de ocupación preferente. Rusia ha ocupado Ucrania. Hamas, Hezbollah y demás están ocupados de Israel, e Israel de ellos. ETA, lo que queda de ETA, tiene adentro nada más y nada menos que gente como Vox, que los ha frenteado desde el principio. Y así con consecuencia, el mundo está en un parpadeo general, lamentablemente, y lamentablemente porque esto nos hubiera ahorrado muchas cosas. Los Estados Unidos están en un momento lamentable, realmente deplorable de su historia, en el cual están más pendientes del color de la tez de la sirenita y de los géneros en los programas Disney que de otras cosas en el mundo. Si no, otro gallo hubiese cantado rápidamente. Pero además les quiero decir algo a todos. Ustedes vieron la diferencia entre Edmundo y María Corina y Maduro. Pues no pudieron terminar de consumar el fraude por 2 factores. Primero, por el fabuloso esquema que siguió la gente de María Corina. Y lo segundo, porque el efectivo militar raso fue el que facilitó las actas. El efectivo militar raso, el que estaba al lado de la urna, el que estaba al lado de la máquina, ayudó decididamente en eso. Y cuando las encuestas panean y hacen comprobaciones a distintos sectores, es fácilmente evidenciable que el sector militar más abajo piensa igual que todo el resto del electorado. Cierro diciéndoles algo, mis queridos amigos. El quiebre no va a venir por los generales. El quiebre va a venir por la oficialidad media. Algo que se llama comacate, comandantes, mayores, capitanes y tenientes. ¿Cuál es la razón de eso? Una razón elemental. En costo de oportunidad, salir ellos de la alta cúpula y de Maduro y quedar como los que abrieron la compuerta a una nueva Venezuela es mucho más redituable y le quita de encima 3 cohortes militares aprisionadas que no pueden ascender más, porque esos 2.000 generales y el ministro de la Defensa tienen más de 12 años en comando. Y es una realidad con la cual tienen que coparse todos los días. Así que yo no solamente que estoy optimista, sino que desde el punto de vista metodológico, usando la misma metodología que en el año 96 nos permitió vaticinar que en el 98 Chávez ganaría las elecciones cuando en el 96 tenía 3% de la encuesta. La misma metodología que nos permitió vaticinar que en el 2015 se podría ganar, la misma metodología que nos permitió utilizar, hacer pronóstico exacto en Panamá y Colombia. Esa misma metodología nos dice que el gobierno de Maduro es hoy un detentador precario del poder y el hecho de que esté en Miraflores lo convierte en un inquilino, un ocupa que está muy pronto a ser desalojado con el favor de Dios. Gracias. Orlando, no sé si quieres agregar algo a este tema. Sí, quisiera agregar algo a lo que dijo Vladimir, porque es clave, lo voy a tratar de hacer bastante breve, es clave la explicación que ha dado Vladimir sobre la expectativa de qué puede
suceder en Venezuela con respecto al sistema, porque hay que entender algo. El régimen ha tratado de imponer la idea de que cada día que pasa juega a favor del sistema. Y eso es completamente falso. Es falso porque, aunque la represión en las calles es brutal, y es brutal quiere decir que nuevamente están secuestrando niños, la represión es mucho más cruel y brutal a puertas adentro del mismo sistema. Van más de 600 empleados públicos despedidos, van más de 15 fiscales imputados por no querer acatar las órdenes, más de 300 militares presos y torturados, están siendo torturados por supuesto, por disentir o por simplemente expresar algún tipo de emoción. Orlando, y tenemos 15 periodistas presos. Bueno, además de toda la represión que hay frente a la disidencia, ¿no? Pero es muy importante que se entienda que hoy la mayor persecución es contra el propio sistema y eso habla de una sangría tremenda dentro del propio sistema. Eso es insostenible. Pero, para concluir, hay que entender, insisto con esto, la lógica del régimen de Maduro como un cuerpo del crimen organizado que no funciona con los estímulos normales. Apelar a la conciencia del mundo militar, a que por la patria, por su deber o por garantías o lo que sea deben asumir la posición constitucional, es hablarle al vacío. ¿Por qué? Porque ellos se mueven por incentivos, presiones y disuasión. Desafortunadamente, aunque es verdad que la mayor parte del mundo militar desprecia a Maduro, y muestra de eso no solamente es que cooperaron el 28 de julio, tengo más de 20 anécdotas de cercanos que hablan de cómo efectivos de la Guardia Nacional o incluso de los cuerpos más crueles y represivos contribuyeron. En todos los centros electorales donde votaban militares, ganó Edmundo González Urrutia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo, militar, me atrevo a disentir o asomo que no estoy de acuerdo, me detienen, me torturan y van contra mi familia. El costo de salir a la calle, aunque yo no quiera, y de reprimir niños y mujeres y ancianas es demasiado bajo frente al costo de disentir entre los compañeros militares. ¿Cuál es la responsabilidad? Y con esto concluyo, y es una responsabilidad en la que necesitamos el acompañamiento de la comunidad internacional. Y necesitamos hacerle frente a la complicidad de, por ejemplo, gobiernos europeos o gobiernos regionales que tienen agentes que algún día deberán pagar el daño que le han hecho a Venezuela y su involucramiento con el crimen organizado como el señor Zapatero, pero hay que hacerle frente no solamente a eso, porque necesitamos el acompañamiento para imponerle a los agentes del régimen un costo mayor a continuar que el de desalojar al poder. En la medida en que el costo de salir a reprimir, de torturar, de matar, sea menor, esto pues no veo cómo se puede dar el quiebre. Por eso es necesario que cada acción, como por ejemplo tratar de meter preso a la persona que obtuvo el 67% del apoyo de los venezolanos, tiene que encontrarse con una respuesta concreta y dura, no solamente adentro, sino afuera. Alejandro, ¿cuál crees tú que podría ser ese costo mayor de que habla? Y ya para concluir, 3 minutos nos quedan. ¿Cuál sería ese costo mayor? Y yo la verdad es que te quería hacer una pregunta y era, ¿por qué yo siento que el Foro de Sao Paulo en esta oportunidad está callado? O sea, no está con esos comunicados rimbombantes de siempre. ¿Qué está pasando dentro del Foro de Sao Paulo en este instante? Bueno, decía Vladimir que los aliados naturales de Maduro están ocupados en otras cosas, ¿verdad? Pero yo que tengo tantos años dándole seguimiento al Foro de Sao Paulo, ellos no es que no estén divididos, sí, ellos tienen sus problemas internos, pero nunca lo habían manifestado en público. Y resulta que por primera vez en todos estos años yo veo un quiebre en 3 partes. Está Daniel Ortega y Díaz-Canel, que le dicen a Lula arrastrado públicamente porque no reconoce la victoria de Nicolás Maduro. Pero es que no la puede reconocer porque Lula tiene una situación donde si él reconoce la victoria de Maduro se mete en un problema interno en su país. Entonces tenemos a los extremistas como Luis Arce, Bolivia, Díaz-Canel, Cuba, y Daniel Ortega, que inmediatamente reconocieron a Maduro.
Tenemos el otro sector que oxigena a Maduro de manera indirecta, pidiendo nuevas elecciones, pidiendo cogobierno, diciendo que muestre las actas, a pesar de que las actas están todas en la página con resultados Venezuela, resultadosconvenezuela.com, ¿verdad? Y después tenemos otro sector representado por Gabriel Boric, que por conveniencia, porque esto le da puntos, no es que él piense diferente, ha tenido una posición más frontal contra Maduro. Yo nunca había visto el Foro de Sao Paulo dividido de esta forma, porque lo que ha hecho Maduro es tan irracional y tan loco que ni los del Foro de Sao Paulo lo pueden acompañar. Y eso es buena señal para nosotros. ¿Qué tendrían que pasar? Dos cosas, aparte de lo que ya les comenté de hacer un esfuerzo para que todos reconozcan a Edmundo González como presidente electo. Lo de la Corte Penal, y yo considero, y ojalá sea así, que un triunfo de Donald Trump va a cambiar todo el panorama regional, porque la Internacional Progresista tiene infiltrado hasta aquí al Partido Demócrata y dígame a Kamala Harris, y entonces un cambio de los Estados Unidos hacia la sensatez que representa Donald Trump, yo creo que cambiaría la cosa en toda la región. O sea, ojalá que todo ese panorama se conjugue, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, nosotros tenemos que seguir luchando, poner nuestro granito de arena, tener confianza en el futuro y confiar en que Venezuela va a ser libre y que cuando sea libre va a luchar por las demás naciones para que también ellas sean libres. Bueno, de esta manera ponemos punto final a este primer panel, Venezuela en la libertad. Gracias a todos por estar aquí, gracias de nuevo a la Fundación Disenso, al Foro Madrid, gracias, muchas gracias por darnos este espacio y por arroparnos a todos los venezolanos. Gracias de verdad.